La rotación de Venus es una de las partes más curiosas que se pueden contemplar. Gira en sentido de las agujas del reloj. Nosotros podemos ver la Tierra gira hacia este lado y su periodo de rotación son de 24 horas, mientras el periodo de rotación de Venus es de 243 días para dar una vuelta sobre su propio eje, y lo hace en sentido contrario. Se considera que esto se debe al impacto de un gran meteorito o algo que hizo que rotara en sentido contrario. Ahora bien, se puede también ver de esta forma, que el eje está completamente volteado. Como lo mencioné al principio, tiene 177 grados de inclinación. Eso quiere decir de que prácticamente la parte de arriba que estaríamos viendo sería el polo sur. En las fases de la Luna, Galileo fue el primero en verificar que Venus también tiene fases, al igual que la Luna. Él estudió estos movimientos de manera muy categórica, hasta incluso pudo verificar que Venus, cuando está lleno, está mucho más lejos o en la parte detrás del Sol que nosotros podemos observar. Esto lo hizo viendo el diámetro del disco en sí, y que cuando estaba en su parte más cercana se podía ver más grande, pero en sus fases crecientes únicamente. En la estructura física de Venus, la comparación entre el interior de Venus y la Tierra, se considera que también tiene un núcleo, tiene un manto y una corteza. Debido a la densidad de Venus, se considera que tiene un núcleo al menos parcialmente líquido. Existen pocos datos directos sobre la geoquímica y estructura interna de Venus. Esto se debe a que nunca se ha podido hacer algún estudio directamente debido a la cantidad de nubes que contiene debajo de la atmósfera. El menor tamaño y densidad de Venus indica que las presiones en su interior son un poco menores que las de la Tierra. Venus al menos se contempla o se considera de que carece de placas tectónicas. Esa es una de las mayores diferencias que tiene con la Tierra en lo que es estructura física. A menos de que todo el tercio norte del planeta pues esté formada por una gran placa. Esa es una de las opciones que se tienen hasta el momento. Esta es una imagen. Acá tenemos otra imagen del que se han podido tomar por radio. Y debido a la sequedad del manto y la superficie, pues se considera, ¿verdad?, que el calor en sí evita el enfriamiento y proporciona una explicación viable sobre la carencia de un campo magnético interno. Podemos acá observar de que se tiene la teoría, o más bien ya están las fotografías, que todavía está volcánicamente activo, y estas partes de acá pues son posible lava en Venus, lo que hace que la corteza sea bastante reciente, de aproximadamente 500 millones de años. Y además pues es más dura y gruesa de lo que se consideraba. En sus características físicas, Venus no tiene un satélite natural tan grande como el de la Tierra. De hecho, se considera de que lo tuvo o pudo tenerlo con anterioridad. Solamente se conoce un pequeño asteroide que lo acompaña. Es el 2002 BE68. Acá tenemos la órbita. En el momento en el que está más alejado del planeta, logra pasar la órbita de Mercurio. Cuando está más cerca en esta parte, incluso se traslapa con la órbita de la Tierra. Venus, desprovisto de medios para fijar el carbono en su superficie o con seres vivos, ha producido un calentamiento global masivo. La atmósfera es mayor parte de dióxido de carbono, y también las nubes están formadas en mayor parte de ácido sulfúrico.
La densidad del carbono hace que la presión en la superficie sea enorme, aproximadamente 90 atmósferas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esta misma presión está en un estado de aproximadamente 900 metros de profundidad. Posee vientos con velocidades de más de 300 kilómetros. Mientras más alto o más cercano a la atmósfera es mayor la fuerza que tienen los vientos y mayor su velocidad. Acá podemos ver, por ejemplo, la atmósfera pues refleja la mayor parte de la luz que ésta recibe. Es muy poco lo que puede absorber la atmósfera. La temperatura promedio que tiene Venus en la superficie es de 464 grados centígrados. Lo podemos ver acá. Mientras más bajo o más cercano a la superficie, esto es en grados centígrados, mayor va a ser la temperatura. Es más frío en la parte más alta de su atmósfera. En la superficie, antes de las observaciones de radio en los años 60, pues se consideraba que Venus pues tenía una superficie similar a la de la Tierra, incluso se consideraba que podía tener un bosque debajo, pero dado a la temperatura que se pudo observar en las siguientes misiones que ya se pudieron mandar, pues ya se pudo establecer que Venus es mucho más caliente y que no podía tener los mismos medios. En distintos años, a medida de que se hacían más exhaustivas las exploraciones por las sondas, ya se pudieron obtener imágenes como la que podemos ver acá. Estos son estudios cartográficos de la superficie y se hizo el descubrimiento de muchos volcanes y cráteres de diferentes formas, como los llamados aracnoides, son estos que están en esta parte de acá. Es una forma de cráter único en el sistema solar, no se ha visto de esta forma en ningún otro planeta o en ninguna otra de los satélites naturales. En las primeras misiones espaciales fotográficas a este planeta, no se pudo conocer mucho de la superficie, solo se conocía pues por emisiones de radar, porque todas las fotografías de la superficie estaban cubiertas por las nubes. Este es uno de los primeros estudios cartográficos que se pudieron obtener. Esta es del radar de la nave Magallanes y dieron un resultado ampliamente satisfactorio en el estudio cartográfico.